Hoy decidí compartir con ustedes algunas experiencias de las cuales me arrepiento profundamente, pero que, con coraje, finalmente me siento lista para revelar. Lo que voy a contar involucra sentimientos que me sorprendieron y desafiaron todo lo que creía saber sobre mí misma. Todo comenzó cuando contratamos a un fontanero para un trabajo en nuestra casa. Desde el principio, sentí una atracción mutua entre nosotros, algo imposible de ignorar. A pesar de estar casada durante muchos años, había en mí una necesidad de algo nuevo, y la rutina de mi matrimonio ya había apagado gran parte de la emoción que alguna vez existió. El deseo que surgió entre el fontanero y yo se intensificaba en cada encuentro, y eventualmente me entregué a él, ocultando todo a mi esposo. Fue un secreto que guardé durante mucho tiempo, y el peso de este secreto, de esta traición, me ha acompañado desde entonces. En ese momento, estaba exhausta de la monotonía que marcaba mi vida matrimonial. Mi matrimonio con Ernesto, mi esposo, de 25 años, ya no tenía el brillo de antes. Todos los días parecían iguales. Despertábamos a la misma hora. Desayunábamos en silencio sin intercambiar muchas palabras y nos sumergíamos en nuestras rutinas diarias. La pasión que una vez nos unió había desaparecido y el vacío emocional se volvía cada vez más difícil de soportar. Solíamos almorzar solos, cada uno en su rincón, como si la compañía del otro ya no tuviera importancia. A veces salía a almorzar fuera, buscando una distracción de la monotonía que consumía mi vida. Las noches en casa eran igualmente silenciosas y distantes, como si fuéramos solo dos extraños que compartían el mismo espacio. Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque voy a profundizar aún más en todas estas experiencias y reflexiones. Si te gustó el comienzo de esta historia y quieres saber más, suscríbete al canal, dale me gusta al video y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora vamos a comenzar. Las cenas se volvieron cada vez más aburridas, carentes de conversaciones significativas, convirtiéndose en meras formalidades en lugar de momentos de conexión. Me refugiaba en los recuerdos de cuando la chispa del amor nos hacía sonreír con solo mirarnos. Pensaba en los momentos compartidos, en las risas y en los sueños que construimos juntos. ¿A dónde se fue esa complicidad cuando nuestras vidas se convirtieron en esta rutina? La monotonía no solo afectaba nuestra relación, sino que también se reflejaba en nuestro hogar. Los mismos muebles, las mismas paredes, la misma decoración que nos rodeaba desde hace décadas. Mi rutina consistía en mantener la casa ordenada y además encontraba una salida creativa en las manualidades utilizando materiales reciclados. A pesar de estar siempre en casa, me gustaba vestirme con elegancia, cuidar mi cabello y pintar mis uñas. Para mí, el confort del hogar no significaba sacrificar el estilo. Vestirme con elegancia era más que una elección de ropa. Era una expresión de amor propio. Aunque el mundo exterior no viera mi ropa, yo la sentía como una celebración personal. Ernesto, mi esposo, es un hombre robusto, con el cabello gris, que le da un toque de distinción a su melena oscura. Pasa la mayor parte del tiempo trabajando en una oficina, y su presencia en casa se limita a las mañanas y las noches, los únicos momentos en que nuestras vidas coinciden en el mismo espacio. En otras palabras, él estaba más presente por su ausencia que por su participación activa en los momentos que compartíamos juntos. Antes de continuar con la historia, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Tenemos nuevos contenidos emocionantes todos los días y te esperamos en el próximo.
A centímetros de distancia, el beso, inicialmente suave, fue la confirmación de la conexión que se había generado a lo largo de los días. Comenzó a acariciar suavemente mi cabello y mi cabeza, dándome delicados besos en las manos. Cada uno de sus gestos era una caricia que despertaba sentimientos profundos en mí. En esos momentos, me dejé envolver por el placer de sentir de nuevo sensaciones en mi cuerpo. Continuamos acariciándonos suavemente, solo disfrutando el toque de nuestras manos hasta que el sonido de las llaves resonó. Era mi marido. Decidimos actuar con naturalidad. Raúl continuó trabajando, mientras yo preparaba café. Ese fue el primer momento en el que hice algo así, mientras Ernesto estaba presente, intensificando la contradicción entre la realidad y mis deseos ocultos. Ese beso marcó el inicio de una vida doble para mí, una en la que intentaba mantener las apariencias frente a Ernesto, mientras en secreto exploraba una nueva realidad llena de emociones y pasiones con Raúl. Con el paso de los días, nuestra relación clandestina se profundizó aún más, utilizando como excusa prolongar las reparaciones en casa. Lo hacíamos en todos los lugares, en la cocina, en las habitaciones, en el jardín, Sin embargo, la culpa se convirtió en una sombra que me acompañaba, pero la atracción y la emoción que Raúl despertaba en mí parecían eclipsar momentáneamente esa sensación. Mi relación con Ernesto continuaba aparentemente normal. Nos cruzábamos en la rutina diaria, compartíamos la mesa y la cama, pero la distancia emocional entre nosotros crecía. Las noches juntos eran más silenciosas que nunca, mientras mi mente vagaba entre el amor que habíamos compartido y la pasión que ahora vivía en secreto. El secreto se hacía cada vez más difícil de mantener, y la tensión se manifestaba en pequeños detalles, incluso en mi constante sonrisa. La dualidad de mi vida se convirtió en un juego peligroso, donde cada paso en falso podía revelar la verdad. Con el tiempo, Ernesto empezó a notar cambios en mi comportamiento. Sus preguntas sutiles sobre mi día y sus gestos de preocupación revelaban su intuición. Pero me esforzaba por disimular, ocultando la realidad. La relación con Raúl también se volvió más complicada. Los momentos de éxtasis compartidos en secreto chocaban con la responsabilidad y el compromiso que tenía con mi esposo. La contradicción se instaló en mi interior, y la lucha entre la moral y la pasión se intensificó. Una tarde particularmente tensa, Ernesto expresó sus sospechas de manera directa. Mis evasivas ya no eran suficientes, y frente a su confrontación, tuve que inventar una historia para justificar los cambios en mi actitud. Ernesto, confundido, aceptó mis explicaciones, pero mi vida doble comenzó a pesar en mi conciencia. La culpa se hizo insostenible y la sensación de estar atrapada entre dos mundos se volvió asfixiante. Fue en una mañana cuando Raúl llegó a casa y, de manera inesperada, me saludó con un beso en los labios. Sorprendida, correspondí al gesto hasta que me di cuenta de que Ernesto estaba detrás de Raúl, observando la escena con sorpresa y perplejidad. Los tres quedamos en un incómodo silencio mientras las miradas de Ernesto y Raúl se cruzaban en un tenso juego de expresiones. La realidad de mi vida doble quedó expuesta, y el peso de la verdad se reflejó en el rostro de Ernesto, quien rompió el silencio con una mirada de incredulidad y dolor. Las palabras parecían atascadas en su garganta, incapaces de salir. Raúl, por su parte, mostraba un gesto de arrepentimiento y sorpresa, quizás sin anticipar las consecuencias. Intenté articular una explicación, pero las palabras desaparecieron antes de poder salir.
el aire se volvió denso y las lágrimas comenzaron a caer descontroladamente por mis mejillas. Ernesto, con la mirada desorientada, analizaba la situación que acababa de presenciar. Por otro lado, Raúl optó por marcharse. Mi esposo entró en la casa y se sentó en el sofá, inmerso en un silencio abrumador que solo fue interrumpido por el murmullo lejano de la televisión. Me acerqué y me senté a su lado, enfrentando el peso de la situación. Iniciamos una conversación sobre el ciclo agotador en el que estábamos atrapados, una secuencia constante de desayunos silenciosos, la ausencia de momentos compartidos y la falta de diálogos significativos que habían definido nuestra rutina monótona. Llegamos a la conclusión de que lo mejor para ambos era separarnos. La decisión flotaba en el aire, pero había una resignación silenciosa, una especie de alivio ante la posibilidad de liberarnos de la prisión de la rutina y explorar nuevos horizontes de manera individual. Me gustaría saber si alguna vez has elegido la pasión en lugar del deber y si has sentido remordimiento. Déjame saberlo en los comentarios. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. La separación de Ernesto no fue sencilla, pero era necesaria para ambos. Comencé a reconstruir mi vida, buscando sentido en la libertad recién descubierta. La culpa por la forma en que mis secretos fueron revelados aún persistía, y luchaba por concentrarme en el presente y en la oportunidad de vivir de manera auténtica. Por otro lado, Raúl desapareció de mi vida tras el incidente. La complicidad que compartimos en aquellos días intensos se desvaneció, dejando espacio para la reflexión y la aceptación de las consecuencias. Con el tiempo, decidí explorar mi propia identidad y deseos, sin depender de relaciones ajenas. Las decisiones se tomaron y la vida siguió adelante. Impulsivas y desenfrenadas emociones, busqué la chispa que había perdido hace tantos años antes de que la rutina se apoderara de mi vida. Con el tiempo, las lecciones aprendidas se hicieron más claras y descubrí la importancia de la comunicación, la necesidad de mantener viva la llama en una relación y cómo la rutina puede convertirse en un enemigo silencioso. Aprendí que la pasión puede resurgir de las cenizas, pero también que las decisiones impulsivas pueden llevar a consecuencias inesperadas. El camino hacia la autoaceptación y la búsqueda de la felicidad propia no fue fácil, pero me permitió crecer de maneras que nunca imaginé. Reconstruí mi hogar, tanto física como emocionalmente, y encontré nuevas formas de disfrutar la vida. Mis días ya no estaban marcados por la monotonía, sino por explorar mis propios intereses y conectarme con aquellos que realmente compartían mis valores. Por su parte, Ernesto, tras la separación, se mudó a una nueva casa, encontró un grupo de amigos con intereses similares y comenzó a participar en actividades sociales que antes no conocía. La experiencia de la separación fue un parteaguas en su vida, trayendo consigo un profundo y transformador aprendizaje. Más que simplemente distanciarse de su pareja, este doloroso camino reveló una verdad que había ignorado durante todo su matrimonio. La comunicación es la base esencial de cualquier relación sana. Durante años vivieron juntos, pero sin escucharse realmente, sin expresar sus sentimientos más profundos o hablar de los problemas que, poco a poco, corroían la relación. Solo cuando el vínculo se rompió, se dio cuenta de cuánto habían contribuido el silencio y la falta de diálogo al distanciamiento entre ellos. Los recuerdos de esos años juntos se manifestaban con una fuerza abrumadora, como si el paso del tiempo no hubiera logrado borrarlos. Tanto los momentos felices, que una vez llenaron su hogar de risas y complicidad, como los instantes dolorosos,
que lentamente fueron erosionando la relación. Formaban parte de un mosaico emocional complejo. A menudo, las imágenes del pasado volvían a su mente sin previo aviso. Esas cenas largas, donde las conversaciones fluían sin esfuerzo, o las noches en que, simplemente mirándose a los ojos, sentían una conexión profunda. Pero también regresaban los momentos de silencio incómodo, de discusiones no resueltas, de expectativas no cumplidas. Cada recuerdo, aunque diferente, traía consigo una mezcla agridulce de nostalgia y dolor. Sin embargo, no todo eran emociones amargas. Con el paso del tiempo, esas memorias se convirtieron en una especie de brújula interna, una guía que les permitía reflexionar con mayor claridad sobre lo que habían hecho bien y en qué habían fallado. Recordaban con cariño aquellos días de felicidad plena, y eso les ayudaba a comprender lo importante que había sido esa relación en sus vidas, aun cuando no terminó como esperaban. Pero también era inevitable repasar los errores que cometieron, las palabras que no dijeron, las promesas que no cumplieron. Esa introspección, aunque dolorosa, se transformó en una herramienta para su crecimiento personal. Al final, la separación, que en un principio les pareció devastadora, se convirtió en una oportunidad inesperada de redescubrimiento. Ambos se dieron cuenta de que, lejos de ser el fin de su historia, era un nuevo comienzo. Un capítulo en el que podían aprender más sobre sí mismos y sobre lo que realmente necesitaban en una relación. A nivel individual, cada uno experimentó un proceso de sanación que los llevó a redescubrir sus propias pasiones e intereses, muchos de los cuales habían dejado de lado en nombre de la vida en pareja. Las largas conversaciones que antes evitaban, ahora se convirtieron en diálogos internos, donde cada uno reflexionaba sobre su papel en la relación y lo que habían aprendido de la misma. Para ella, fue un despertar emocional que le permitió reconectar con su propio ser, con deseos y sueños que había dejado a un lado. A través de la soledad, encontró fuerza y claridad, comprendiendo que su felicidad no debía depender de otra persona. Para él, fue un viaje hacia la autoaceptación, hacia la comprensión de que el fracaso en una relación no define el valor de una persona. Ambos, aunque por caminos distintos, encontraron una nueva forma de vivir, más plena y auténtica. Pero no solo crecieron como individuos. A nivel colectivo, la separación también les brindó una oportunidad única de redefinir su relación. Aunque el amor romántico, que alguna vez compartieron, se había desvanecido, descubrieron que aún quedaba un respeto mutuo profundo, un aprecio por todo lo vivido juntos. Aprendieron a valorar las emociones del otro, a respetar sus diferencias y a reconocer la importancia de la comunicación, algo que por tanto tiempo habían descuidado. Lo que antes parecía una lucha constante por ser comprendidos, ahora era una nueva oportunidad para hablar abiertamente, sin miedo al juicio ni a las consecuencias. Esa apertura les permitió sanar no solo como individuos, sino también como compañeros de vida, aunque en roles diferentes. Ya no eran pareja, pero seguían siendo parte del viaje del otro, compartiendo recuerdos y aprendizajes. Se dieron cuenta de que la comunicación no es solo una herramienta para evitar el conflicto, sino una forma de conectar verdaderamente con el otro, de crear un espacio donde las emociones y los pensamientos puedan fluir libremente. Esta emotiva historia sirve como un recordatorio poderoso de que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay espacio para aprender y evolucionar. Las RUP